la luz de su palabra. Bendiciones. Que el Señor esté con cada persona que esté escuchando este video. Hoy queremos hablar acerca del propósito por lo cual Cristo vino a este mundo con motivo de que en diciembre estamos celebrando lo que es el nacimiento de Jesús. Para eso, yo quiero leer en Génesis capítulo 3, versículo 15, donde tenemos por primera vez el anuncio de la profecía acerca del Mesías que habría de venir. Vamos a pedirle a mi amada esposa que pueda leernos. Génesis 3:15 dice la palabra del Señor: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Bendito sea el Señor. Que Dios nos guíe en este tiempo que vamos a estar estudiando su palabra. Aquí en esta profecía, en Génesis capítulo 3, versículo 15, lo que han leído, ¿verdad? Saben que en este capítulo está lo que es la desobediencia del hombre. La serpiente engañó a Eva y Adán, desobedeciendo los mandamientos de Dios, que le había dicho: de todos los árboles del huerto pueden comer excepto de uno. Ese uno era el árbol de la ciencia del bien y del mal. La serpiente astuta engañó a la mujer. La mujer comió del árbol, le dio a su marido, y entonces Dios profetiza y le da el castigo a cada uno de ellos. A la mujer le dice que iba a dar a luz y le iba a aumentar los dolores de parto como castigo a la desobediencia. A Adán le dice que iba a tener que trabajar la tierra. Y entonces leímos en Génesis capítulo 3, versículo 15, lo que Dios le dice a Satanás. Y aquí vemos por primera vez la profecía acerca del Mesías que habría de venir. Y le dice el Señor a Satanás: la simiente de la mujer te va a herir a ti en la cabeza, y tú vas a herir a la simiente de la mujer en el calcañar. Paso a explicar. Cuando Dios dice: pondré enemistad entre la simiente de la mujer, se está refiriendo a Cristo, que iba a nacer de una mujer, todos sabemos, de la Virgen María. De igual manera, cuando le dice a Satanás: y la simiente tuya, pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer.
tú vas a herir a la simiente de la mujer, que es Cristo, en el calcañar. Y aquí tenemos lo que yo le he llamado el Evangelio de Dios en miniatura. 3 puntos quiero destacar en este versículo, lo cual habla del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. 1, cuando dice Dios que van a ser la simiente de la mujer, está hablando del nacimiento de Cristo, que iban a ser de una mujer. Luego, cuando dice que la simiente de Satanás iba a herir a Cristo en el calcañar, está hablando de la muerte y del sufrimiento de Cristo. Cuando a Cristo lo crucificaron, lo que aquí dice la Biblia, el calcañar, es lo que conocemos, la parte atrás de nuestros pies, lo que conocemos como el talón. Una persona, cuando lo crucificaban, al tener los pies traspasados por un clavo y colgando del madero, con el talón del pie era que hacía fuerza y se apoyaba para poder levantar su cabeza y respirar. Entonces, aquí en este versículo ya vimos el anuncio del nacimiento de Cristo, el sufrimiento de Cristo, y luego dice el versículo, hablando Dios, que Cristo, la simiente de la mujer, iba a herir a Satanás en la cabeza. Y esto es que lo iba a debilitar. Entonces tenemos el evangelio anunciado ya, profetizado en Génesis capítulo 3, versículo 15. Pero el anuncio del Mesías no solamente está en Génesis, está en todo el Viejo Testamento. Y queremos solamente hacer mención de los profetas mayores y los profetas menores. En los profetas mayores está anunciado la venida de Cristo en Isaías capítulo 9, versículo 6, lo cual mi esposa va a leer. Isaías 9:6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Gloria a Dios. Isaías profetiza acerca de aquel que habría de venir y dice que iba a nacernos un niño y da la característica de ese niño. Dice que se llamará Padre eterno, príncipe de paz, y dice también que se llamará Dios, lo cual vemos que Jesucristo tiene la misma característica del Padre, Dios, Padre eterno, príncipe de paz. Anunciándolo el profeta Isaías, de igual manera también tenemos que Miqueas en el capítulo 5, versículo 2, también habla acerca de aquel que habría de venir, Jesucristo, el Salvador de este mundo. Miqueas 5:2. Pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las millares de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Una palabra que viene
a los labios del profeta Miqueas de parte de Dios. Dice que Jesucristo saldrá, iba a nacer en Jerusalén, que el Mesías iba a nacer en la ciudad de Jerusalén. Y dice, aquel que es desde la eternidad, queriendo decir que Dios el Padre iba a encarnarse en su Hijo, en Cristo, en su humanidad, pero que Jesucristo ya existía desde la eternidad. Hablando de que Jesús venía a la tierra como hombre nacido de mujer, pero como Dios ya existía desde antes de la eternidad. O sea, que el mismo Dios iba a nacer, donde la profecía dice que Él iba a nacer en Jerusalén, en la ciudad de David. Ahora, vamos a ver en los evangelios cómo se cumple esta profecía, y Lucas capítulo 2 lo registra en los versículos del 1 al 7. Lucas 2, 1 al 7. Dice, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y la familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Amén. Gloria al Señor. Entonces, tenemos en los evangelios que Lucas registra el nacimiento de Cristo. Nosotros empezamos en Génesis capítulo 3, hablando de la profecía acerca del nacimiento de Cristo. Desde la profecía en Génesis hasta el cumplimiento en Lucas, de acuerdo a los historiadores bíblicos, habían pasado unos 4,000 años, y 4,000 años después Dios cumple su profecía de Génesis capítulo 3 versículo 15, y la vemos registrada en Lucas capítulo 2 del 1 al 7. Dice el evangelista Lucas que Augusto César, el cual era el emperador de Roma, había dado un edicto o una ley, la cual consistía de que todo el mundo tenía que empadronarse. Lo que él estaba haciendo es haciendo un censo para saber los habitantes de cada ciudad. Ahora bien, esto era para el emperador de Roma poner impuesto a cada habitante de ese tiempo.
Y esos impuestos que él iba a ponerle a cada quien, lo iba a usar para mantener el ejército romano, el cual en ese momento era el ejército más grande que existía en el mundo de ese tiempo. Ahora bien, los impuestos no solamente él lo iba a usar para mantener su ejército, sino también para mantener un estilo de vida que él llevaba con todos los lujos que se podía tener en ese tiempo. Ahora, detrás de este censo está la mano de Dios. Me explico. Dios había anunciado a través del profeta Miqueas, como leímos hace un momento, que Jesucristo iba a nacer en la ciudad de Belén, o mejor dicho, en la aldea de Belén. Ahora, para que se cumpliera esto, tuvo que suceder que el emperador de Roma pasara un censo. Eso obligó a José, el esposo de María, ya le estaba desposado con María, que tenía que ir a Belén. ¿Por qué? Porque José pertenecía a la ciudad de David, Belén, de donde iba a salir Cristo. Entonces, la mano de Dios estaba detrás de este censo para que José y María subieran a Belén o fueran a Belén. De tal manera que estando en Belén para ser empadronado, dice que en la plaza no había lugar para ellos y tuvieron que irse al pesebre. El Rey de Reyes, el Señor de Señores, el que creó el mundo, vino a nacer en un pesebre. ¿Qué era el pesebre? Era el lugar donde estaban los animales y le daban de comer a los animales. Allí Cristo nació rodeado de animales, de vaca, de oveja, etcétera, etcétera, etcétera. El Rey de Reyes y Señor de Señores, humilde, vino a nacer en un pesebre. Ahora, si usted en su casa quieren leer y seguir más adelante en Lucas capítulo 2, en los siguientes versículos, usted va a leer que los pastores estaban en la vigilia de la noche cuidando las ovejas y se le aparecieron ángeles y le anunciaron que en Jerusalén había nacido el Salvador de los judíos. Y esto entre paréntesis, por eso es que diciembre se cree que no es la fecha en que nació Jesús, porque los pastores estaban en la noche, en la vigilia de la noche, en campo abierto, cuidando las ovejas, cuando el anuncio de los ángeles diciéndole que había nacido el Salvador. Si hubiese sido en diciembre, los pastores no podían estar en el campo pastoreando sus ovejas. ¿Por qué? Porque el frío que hacía en ese tiempo de diciembre, que es el invierno, ellos no iban a poder estar ahí. Por eso es que el nacimiento de Cristo, no hay una fecha específica que podamos decir en tal o cual fecha nació Cristo,
sino que la tradición puso esta fecha y se ha quedado en diciembre, lo cual no tiene nada de malo. Pero en este mes nosotros tenemos que fijar nuestros ojos en ese nacimiento. ¿Cuál fue el propósito de ese nacimiento? Queremos verlo en Lucas capítulo 4 del 16 al 21. Propósito del nacimiento de Cristo. Lucas 4, 16 al 21. Dice, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Gloria a Dios. Vemos a Jesús. Tenga muy pendiente lo que estamos tratando en este momento es el propósito del nacimiento de Cristo, el propósito por lo cual Cristo vino a la tierra. Y dice Lucas, del 16 a 21, leyó mi esposa, que Cristo entrando a la sinagoga, como tenía por costumbre, la sinagoga empezaron a formarse en los tiempos de la cautividad. Cuando el pueblo fue llevado cautivo a Babilonia, estaba ya lejos del templo para venir a adorar a Dios. Entonces se formó lo que se llama y se conoce como la sinagoga. Y en los tiempos de Cristo, la sinagoga era un lugar donde se reunían aquellos que el templo le quedaba muy distante para ir a adorar a Dios. Y en la sinagoga, cuando Cristo entró a ella, estaban reunidos los fariseos y los maestros de la ley. Era costumbre que el ministro le pasara el rollo, porque en ese tiempo no existía la Biblia como hoy la tenemos, sino que era un rollo. Y le tocó a Cristo leerlo. Y dice que Cristo, abriendo el rollo, leyó y dice que empezó a leer en el profeta Isaías. Y empezó leyendo el pasaje que dice: el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha ungido. Entonces lo primero que vemos es que el Espíritu de Dios estaba sobre Cristo. Y eso pasó cuando Cristo fue bautizado, subió del agua y el cielo se abrió. Y dice la palabra que el Espíritu Santo descendió del cielo en forma de paloma y se posó sobre Cristo. Y dice, Cristo sigue leyendo y dice: y me ungió. El Espíritu Santo llenó a Cristo, lo ungió, lo que en lo original habla de ser apartado. Ahora, Cristo ungido
lleno del Espíritu Santo, sigue leyendo en los versículos 18 en adelante. Quiero leer la primera parte del 18 nuevamente. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Para qué fue que el Espíritu Santo ungió a Jesús? Para dar nueva a los pobres. Para dar buenas nuevas a los pobres. Para eso Cristo vino a este mundo. Ahora, esto podemos verlo en Mateo capítulo 5, lo que se conoce como el Sermón del Monte. Mateo 5, versículo 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Fíjese, cuando dice que Cristo vino a los pobres, en la costumbre judías, esto no es bíblico, esto era la costumbre judías, algo que creían los judíos, que una persona que tenía buena posición económica, que gozaba de buena salud, que tenía un buen bienestar, con ese estaba Dios. Eso era una costumbre judía. Ahora, Cristo viene para desmontarle esa creencia a los judíos y dice que Él vino a los pobres. Y en Mateo capítulo 5 leímos bienaventurado. La palabra en el griego bienaventurado significa dichoso, doblemente dichoso. Entonces, lo que está diciendo Jesús es: dichoso y doblemente dichoso son aquellos pobres de espíritu. ¿Quiénes son los pobres de espíritu? Los que entienden, reconocen que ellos necesitan a Dios. Y esto podemos ampliarlo más en Isaías capítulo 66, versículo 2. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Dice las Escrituras, profetizado por Isaías, que dice Dios: miraré. Ahora, ¿a quiénes Dios mira? Vuelve y repite: a los pobres de espíritu y que tiemblan a mi palabra. A eso es que se refiere Jesús en Lucas capítulo 4, donde estamos estudiando. A ese tipo de pobreza, aquellos que al escuchar la palabra del Señor tiemblan y no pecan. Aquellos que son humildes, sencillos, quebrantado de corazón, lo que aman, desean y buscan al Señor y entienden que necesitan a Dios. A eso vino Jesucristo, a los pobres en espíritu, necesitado de Dios. Volvemos nuevamente a Lucas capítulo 4, versículo 18, para ver qué más dice, a quiénes más vino Cristo. Dice: a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Dice la palabra que Cristo vino a pregonar libertad
libertad a los cautivos. Ahora, cuando dice a pregonar, la palabra pregonar significa anunciar, pregonar, predicar, hablar. Entonces Cristo vino a anunciar. Ahora, ¿qué fue lo que Jesucristo vino a anunciar? Él vino a anunciar las buenas nuevas del Evangelio, que son buenas noticias para aquellos que le escuchan. Entonces Él vino a pregonar libertad a los cautivos. Pero cuando dice que vino a pregonar libertad a los cautivos, no está hablando Cristo que iba a ir a la cárcel, a abrir la puerta de la cárcel para que salieran todos los que estaban allí prisioneros por algún delito. No es de eso que él habla. Él está hablando de los cautivos del pecado, de los prisioneros, de los que estaban prisioneros del pecado, de los que estaban siendo cautivos del pecado. Para entender esto, yo quiero leerle en Juan capítulo 8, del versículo 34 al 36. Juan 8, 34 al 36. Dice así la palabra. Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Gloria a Dios. Aquí Jesús, en el Evangelio de Juan que leímos, capítulo 8, versículo 34, empieza con una palabra: de cierto, de cierto. Cuando usted lee en los evangelios que Cristo dice 2 veces de cierto, esto significa: pongan atención a lo que voy a decir, porque es muy importante. ¿Qué es lo que Cristo dice? De cierto, el versículo 34, leemos nuevamente. Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Amén. Todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Eso es lo que Cristo dijo en Lucas capítulo 4, que Él vino a proclamar, a anunciar a aquellos que estaban en pecado, a darle libertad. Porque el que está en pecado, el pecado lo esclaviza. Y recuerde usted que el pecado entró en Génesis capítulo 3 a través de nuestro primer padre, Adán. Y por lo cuanto todo hombre es pecador. Entonces dice la Biblia que el que hace pecado, esclavo es del pecado. Yo no sé cuál es tu pecado, pero el pecado que sea, aquellos que tú sabes que hace, que no es agradable a Dios y que tú intentas dejarlo y que no puede, eso te ha esclavizado. Póngale el nombre que usted quiera. Pecado. Ahora, ¿a qué fue que Cristo vino? ¿Qué es lo que debemos celebrar? Lo que dice el versículo 36, que aquellos
que el Hijo os libertares, seréis verdaderamente libre. Cristo vino para libertarte del yugo de Satanás. Y si el Hijo os te liberta, verdaderamente tú eres libre. ¿Cómo Cristo puede libertarte? Si tú confiesas tus pecados, te arrepientes, Cristo te perdona y te liberta. Y cuando Él te liberta, tú vas a sentir que eres un hombre nuevo o una mujer nueva. Volviendo ya para concluir a Lucas capítulo 4, nuestro texto que estamos estudiando, versículos 20 y 21. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Dice que Jesús, enrollando el libro, se lo dio al ministro y dijo: hoy se ha cumplido esta escritura en vosotros. ¿Por qué Cristo dijo eso? Porque esa escritura que él leyó cuando abrió el rollo está en Isaías capítulo 61. Lo mismo que Jesús leyó ya había sido profetizado por Isaías unos 700 años antes de Cristo leerla. Concluyendo, ¿cuál es el propósito? ¿Qué es lo que debemos celebrar en esta Navidad? Juan 3:17. Este es el propósito por lo cual Cristo vino a este mundo, por lo cual Cristo nació. Juan 3:17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Propósito del nacimiento de Cristo, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Y cuando habla aquí del mundo, está hablando de todos los habitantes de la tierra, donde estás tú y donde estoy yo. Cristo nació, Cristo vino al mundo no para condenarte. Cristo no quiere que nadie vaya al infierno, sino que dice que Dios no envió a su Hijo a condenar al mundo, sino, propósito, para que el mundo sea salvo por él. Propósito de la Navidad, propósito del nacimiento de Cristo, para que este mundo celebre en este tiempo, cada uno en su casa, que ha nacido el Mesías, que hay un Salvador, que si tú te arrepientes, Él vino para libertarte, para darte vida eterna. Ese es el propósito de la Navidad. Cristo vino para salvar al mundo y no para condenarlo. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde en este tiempo. Amén.